Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir entonces con el estudio de los circuitos en corriente alterna. El primer video trabajamos sobre lo que era la generación de la señal alterna y vimos las características que tenía. Después vimos el trabajo del resistor, el capacitor y la última clase el inductor. Vamos a utilizar el circuito del inductor, que es el último que tenía cargado, para empezar a trabajar un tema que es muy interesante, muy útil para cuando empecemos a asociar los componentes en serie, paralelo y mixto, que son los diagramas. Vamos a trabajar con tres diagramas. Un diagrama que es el diagrama fasorial. ¿Qué es un fasor? Bueno, un fasor es como un vector, pero tiene la particularidad de que cuando pasa el tiempo cambia de ángulo. Lo vamos a ver en los diagramas, gráficamente se va a entender mejor. Entonces, vamos a graficar la tensión y la corriente, vamos a graficar lo que sería la resistencia, en, si fuesen todos resistores, lo que serían todos los resistores y la resistencia total. En circuitos de corriente alterna no existe lo que se llama corriente total, resistencia total, sino que se llama impedancia. Cuando empecemos a trabajar con circuitos serios se los voy a detallar un poquito más. Entonces, y el tercer diagrama, entonces tenemos diagrama fasorial de tensión y corriente, es muy útil. Acá tenemos la corriente, acá la tensión. Diagrama de, diagrama fasorial de impedancia, o sea, vamos a graficar la parte resistiva del circuito. Y el tercer diagrama es el diagrama temporal, que es lo que estamos viendo acá en el osciloscopio. Lo estamos viendo en el osciloscopio porque tenemos un osciloscopio, pero se podría analizar y se podría hacer un diagrama de lo que se vería en el osciloscopio si no lo tuviésemos, ¿no? Entonces podemos estudiar un circuito, analizarlo, calcularlo y llegar al gráfico que veríamos en su momento en el osciloscopio. Es muy interesante. Después el osciloscopio se usa para contrastar el cálculo y poder ver si lo que hicimos está bien o mal, ¿no? Estos tres diagramas lo que nos va a permitir es entender o analizar cómo se comportan los distintos elementos, y más cuando se asocian, y cómo uno influye sobre el otro. Lo que se mira siempre es el resultado, o sea, la corriente que circula por el circuito, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo gráficamente se puede ver que los elementos se ven afectados mutuamente y qué efecto tienen. Para predecir qué pasaría si uno de los dos componentes incrementa su magnitud, o sea, hacia qué tendería el circuito, o si decrece, ¿no? Entonces es muy interesante porque eso que cambia podría llegar a ser el valor de un sensor o una línea de transmisión de datos. Entonces es interesante tener calculadas todas las posibilidades que se pueden dar para prever si en algún momento se nos va a descontrolar el circuito, o sea, si va a pasar algo que no tenemos previsto y lo puede llegar a afectar o afectar otra cosa. Entonces, sin perder más tiempo, vamos a hacer los gráficos. Yo les dije que íbamos a arrancar con lo que es el diagrama fasorial de tensión y corriente. ¿Por qué digo diagrama fasorial de tensión y corriente? Bueno, porque en este circuito, el que estamos analizando, tenemos una sola tensión, que es la misma del generador y en el inductor, porque es el único componente, y tenemos una sola corriente, no es un circuito serie, entonces tenemos una sola corriente. Bueno, entonces, ¿cómo se dibuja un diagrama fasorial de tensión y corriente? Bueno, lo primero que se hace es dibujar la tensión, y la tensión se dibuja con una línea horizontal. Se denomina tensión del generador con respecto al tiempo, porque recordemos que estamos en energía alterna, ¿no? Bien, ¿por qué 0 grados? Bueno, porque tiene que ver con esto de la generación de energía y cómo se generaba la corriente alterna. Recordemos que era un inductor que estaba
inmerso en un campo magnético, y cuando su superficie es paralela o perpendicular al campo magnético, se va produciendo los distintos niveles de tensión que podemos ver en el osciloscopio, ¿no? Recordemos, lo que está en amarillo es el canal 1, es la fuente de alimentación. Entonces vamos a tomar como premisa que la tensión del generador arranca a 0 grados. Puede ser en algunos cálculos que se tome como que no son 0 grados, pero la verdad que la forma de dibujarlo es similar. Hacemos 0 grados como para que sea un poco más fácil al principio, pero después van a ver que si se cambia el método sigue funcionando. O sea, entonces, ¿qué posibilidades podemos llegar a tener? Y podemos llegar a tener un circuito resistivo, donde recordemos que la tensión y la corriente van a la par, ¿no? Es un componente pasivo el resistor, o sea, entonces la corriente sigue a la tensión, ahí no hay ningún desfasaje. Podemos tener un circuito capacitivo. En el circuito capacitivo recordemos que tenemos la misma tensión que arriba, pero ¿qué pasaba con la corriente? Arrancaba 90 grados antes. Entonces el efecto que tenemos es este. Y también podemos llegar a tener un circuito inductivo, como el que trabajamos en la última clase. En un circuito inductivo tenemos la tensión, y recordemos que la corriente, el efecto que producía el inductor cuando se lo alimentaba con corriente alterna, era que arrancaba 90 grados después, y teníamos algo así. Entonces, ¿cómo vamos a dibujar la tensión? Bueno, en un circuito resistivo es muy sencillo. Vamos a dibujarlo en verde. Entonces, la tensión vamos a dibujarlo en fase con la corriente. Y vamos a poner, como es corriente alterna, corriente con respecto al tiempo. Esa T me salió un poco chueca. Ahí está un poquito mejor. Bien, tenemos también que dibujar la corriente en el capacitor. Vamos a utilizar otro color. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo tendrá que dibujar la corriente en el capacitor en este diagrama fasorial de tensión y corriente? Bueno, para dibujar la corriente yo tengo que ver el efecto que produce el capacitor a la corriente alterna. Y el efecto, fíjense, cuando arranca 0 grados la tensión, la corriente ya arrancó. Es como que hace trampa, ¿no? Esto es como una carrera en sentido antihorario entre la tensión y la corriente, y el primero que llega hasta acá, ahí, la bandera a cuadros, bueno, no soy muy buen dibujante, la bandera a cuadros, el que llega ahí gana. Entonces, la corriente, estamos en naranja, es como que, como se está adelantando, hace trampa, es como que arranca acá, ¿no? 90 grados, vamos a simbolizarlo, ahí está, 90 grados, la corriente, con respecto a la tensión. Se utilizan algunas reglas memotécnicas, por ejemplo, para los circuitos capacitivos se usa, va a quedar mucho mejor escrito de esta forma, ciudad. Bueno, es una regla memotécnica, se puede interpretar como que en un circuito capacitivo la corriente se adelanta o arranca antes que la tensión. Lo que vemos acá en el diagrama, ¿no? La corriente en el capacitor arranca antes, la tensión arranca después. Los dos van a la misma velocidad, porque la velocidad lo pone la frecuencia del generador. Entonces obviamente va a ganar la corriente. Y en un circuito inductivo, en un circuito con un inductor, lo que va a pasar, bueno, que arranca la tensión y la corriente arranca después. O sea, es como que la tensión estaría adelantándose a la corriente. O sea, la corriente en un circuito inductivo tenemos acá abajo, y para utilizar una regla memotécnica que se suele utilizar, bueno, se utiliza como ciudad, se utilizaba en los circuitos capacitivos, en los inductivos se usa
Luis. ¿Qué es Luis? Bueno, en un circuito inductivo la tensión se adelanta a la corriente. O sea, si partimos con la tensión y con la corriente en esta posición y los dos van a la misma velocidad, obviamente va a ganar la tensión porque está adelantada, ¿no? Para que lo hagan trampa tendría que ser como el resistor, donde arrancaban los dos en el mismo lugar. Bueno, reglas memotécnicas para recordar que ayudan, Ciudad y Luis. Entonces, el diagrama fasorial de tensión y corriente se dibuja de esta forma. Voy a dibujarle el otro diagrama acá abajo, que es el diagrama fasorial de impedancia. Impedancia es lo que les estaba diciendo, es como la resistencia total del circuito, no es la resistencia total, pero como para que lo asocien a lo que ya conocen y lo puedan llegar a entender por ahora, después se la voy a complicar. Entonces, ¿cómo se dibujan resistencias en corriente alterna? Mediante gráfico, ¿no? En corriente alterna se está complicando todo. Muchos, los que venían de la corriente continua, ahora empiezan a ver que, pero si la corriente es una sola, ¿cómo puede ser? Ahora va para arriba, para abajo, va en forma horizontal. Esto se está complicando. Bueno, no, es cuestión de trabajarlo un poquito. Créanme que no es complicado al principio. Bueno, son muchos conceptos que hay que incorporar, pero es muy interesante aprender todo esto porque permite entender otras cosas de electrónica que tienen muchas aplicaciones. Entonces, esto son las bases que hay que tener. Así que hacer el esfuerzo en este momento. Bueno, vamos a dibujar resistencias. Entonces, si yo voy a dibujar una resistencia, lo que voy a empezar a dibujar es un vector, en realidad es un fasor, ¿no? Hay que imaginar que esto va girando cuando pasa el tiempo. O sea, esto gira, por eso yo le decía que era como una carrera. Entonces arranca en 0 grados y empieza a girar todo. O sea, este va girando, llega hasta acá, este después va a llegar hasta acá. Todo gira. Entonces, vectores giratorios se llaman fasores. Los dibujamos estáticos para interpretarlo un poco más fácil, pero imagínenlo que después cuando empiece a funcionar el generador, todo esto va girando. Bien, bueno, ¿cómo se dibuja? Bueno, para dibujar un fasor que equivale a un resistor es muy sencillo. Lo dibujamos de esta forma. ¿Por qué lo dibujamos de esta forma? Bueno, porque nosotros tenemos la corriente y la tensión en un resistor que van en fase y los dos están a 0 grados. Entonces, es lógico que si yo hago resistencia igual tensión sobre corriente y los dos están a 0 grados, el resultado me dio una resistencia a 0 grados. Ahora, ¿qué pasa si lo hago la tensión con respecto a la corriente? Bueno, si yo hago tensión con respecto a corriente y yo aplico la ley de Ohm, vamos a hacerlo acá en un costadito, yo digo, bueno, la resistencia va a ser igual a... Y si digo resistencia en realidad no estaría bien, porque si yo voy a decir resistencia, por ejemplo en un capacitor, lo que yo voy a tener que decir es resistencia de esta forma. O sea, XC es la reactancia o la resistencia, si lo quieren llamar así, no está del todo bien, pero si hace que se entienda, bárbaro, que tiene un capacitor con una fuente de corriente alterna. Entonces, yo podría llegar a decir que es como si fuese una resistencia, le dio R igual B sobre I. Tengo la tensión del generador con respecto al tiempo, que está a 0 grados, y tengo la corriente con respecto al tiempo, que está a... ¿cuánto? Bueno, en un capacitor vemos que está a 90 grados, ¿no? Por esto que deducimos que había el desfasaje. Entonces esto está a 90 grados. Bueno, ¿cómo se hace esto? Entonces, obviamente yo le puedo poner valores y sacar un valor de XC, pero lo que más me interesa es esto. ¿Recuerdan cómo era cuando eran fracciones? La forma práctica era decir, se resta
los grados que tengo arriba con los grados que tengo abajo, ¿no? Algo similar a lo que hacemos con los exponentes. Entonces, si yo tengo 0 grados menos 90 grados, el resultado de xc va a ser a menos 90 grados, ¿no? Sí, claro, 0 menos 90 me queda menos 90. Bueno, entonces la reactancia capacitiva xc, lo voy a dibujar también en naranja para hacer alguna similitud al gráfico de arriba. Tenemos que xc, disculpen los gráficos, la idea es que se entienda el concepto, podrían estar mejor, lo entiendo, créanme, en un papel o en un pizarrón me sale de otra forma. Xc entonces se va a dibujar para abajo. ¿Y cómo vamos a dibujar XL? Bueno, es al revés, ¿no? Yo acá voy a tener la corriente a menos 90 grados, entonces 0 menos 90 me va a quedar 90. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar el mismo color. Tenemos que XL está a 90 grados. Entonces, ¿cómo se hace un diagrama fasorial de tensión y corriente? Muy sencillo. Dibujo, no lo dibujé a escala porque la verdad que este entorno de dibujo no es el mejor para dibujar a escala. Obviamente, después esto cuando se hace en un ejercicio se dibuja a escala, lo vamos a dibujar a escala. Esto era informativo más que nada. Entonces, tenemos la tensión del generador y la corriente. A ver, que se entienda. Acá hay 3 corrientes porque yo hice una superposición de los 3 casos, ¿no? Después cuando yo tengo un circuito, mi circuito va a ser inductivo, capacitivo o resistivo. Entonces se va a dibujar una sola. Pero quise dibujar todos juntos para que ustedes vean la diferencia de los distintos ángulos de corriente según el tipo de circuito que estoy analizando. Bueno, se desprende de este gráfico este segundo diagrama fasorial, que es el de impedancia. Yo digo impedancia, digo XL, XC o R, porque estamos con circuitos simples, todavía no asociamos nada. Y por esta deducción matemática que hicimos, vimos que la orientación de la reactancia capacitiva tiene que ser 90 grados para abajo, como lo dibujamos. Y la orientación de la reactancia inductiva, bueno, es lo contrario, ¿no? O sea, al tener menos 90, esto queda en 90 y se dibuja para arriba. A ver, que quede como regla de ahora en más que la tensión es a 0 grados, la corriente en un capacitor va para arriba y en un inductor va para abajo, que XL va para arriba, XC va para abajo y que R se sigue manteniendo horizontal. Acordárselo de memoria, digamos que ya es válido porque pasaron por todas las deducciones, pero siempre es interesante entender, ¿no? Por qué estoy dibujando una corriente para arriba 90 grados, o por qué estoy dibujando una impedancia, un XL en 90 grados para arriba. O sea, ¿por qué si yo digo que es una reactancia capacitiva la dibujo para abajo y acá la corriente en un circuito capacitivo lo dibujo para arriba? Bueno, la explicación sería esta, ¿no? Entonces, después cuando uno empieza a graficarlo, digamos que todo esto sale solo, pero es interesante ver de dónde vino. Los diagramas ayudan mucho a entender otros circuitos más complejos, así que bueno, lo quise tratar en esta. Creo que si explico diagrama temporal se me va a hacer muy largo el video. Lo dejamos para el que viene. Y bueno, seguimos incorporando cosas de la corriente alterna para empezar a ver circuitos cada vez más interesantes. Hasta la próxima.